Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Recibimos en el espacio de la Fundación AMAI TLP a un estrecho colaborador de la Fundación, un miembro cualificado de la familia AMAI, digamos. Es Miguel Ripoll, es psicólogo general sanitario, especialista en el tratamiento de trastornos de la personalidad, además de psicólogo en la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI TLP. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias una vez más por acercarte en persona hasta el Estudio 1 de Radio Libertad en Modesto Lafuente 42, este miembro cualificado de la familia AMAI, que es una gran familia, una familia que trabaja por el bien, que trabaja por las personas con trastorno límite de la personalidad y sus familias. Por tanto, es de agradecer, por supuesto, que haya venido, que se haya acercado en persona. Esto es una maravilla para nosotros, siempre, siempre, siempre. Así que bueno, vamos a empezar, si te parece, por hablar de la vuelta al cole. Realmente, cuando hablamos hace unos días del tema de la vuelta al cole, pues yo no había visto este informe de estas fundaciones tan cualificadas, ¿no? Este informe me parece revelador, es un informe anual que se va, digamos, actualizando, y ya estos datos son de hace unos meses, ¿no? Y la oportunidad ha querido que ambos temas se juntaran en el programa de hoy. Así que, si te parece, vamos a empezar quizá por analizar un poco estos datos. El que acabas de escucharlos no los habíamos preparado, digamos, pero me parecen tan elocuentes que un psicólogo como tú, tratando además de los temas de la vuelta al cole, que hoy queríamos darle un repaso a esto también en el espacio de AMAI TLP, pues ¿qué consideración, qué primeros titulares te sugieren estos datos? Bueno, lo primero, encantado de estar aquí de nuevo. A ver, sobre todo lo que resalta el informe es la presencia del acoso y del bullying dentro de las áreas. Y sabemos el nivel de estrés y de malestar que eso genera en los estudiantes, ¿no? Dentro de, ya sea de los colegios o de los institutos. Luego nosotros en las consultas muchas veces lo que nos encontramos es problemas pues de carácter emocional, de carácter de autoestima y de autoconcepto por todo lo que esto refiere, ¿no? Incluso a veces estos síntomas pueden llegar a cosas más peligrosas, como puede ser el suicidio o la necesidad del cambio de centro, o ya sea de alguna sanción. Sabemos que esto es un ámbito que está en el día a día y que luego además, si no se trata a tiempo, puede empeorar, por desgracia. ¿Qué síntomas tenemos que considerar los adultos? Ahora vuelven los chicos al colegio, hablamos de niños, por supuesto, también de preadolescentes, ¿no? Vamos a entrar en el campo de los adolescentes, que ya es un campo mucho más, digamos, complejo y muy definido, pero en estas edades, digamos, de la vuelta al cole, que le llamamos todos la vuelta al cole, ¿cuáles son los síntomas que se pueden presentar en este caso de la vuelta al cole, que debemos de considerar los adultos, la familia, para detectar si está siendo víctima de acoso, si realmente el niño tiene algo más que el típico miedo, el típico incertidumbre, vuelve al cole, entonces se encuentran cosas muy positivas, de voy a conocer a nuevos compañeros, tal, pero también un aspecto, digamos, de cierta incertidumbre, recelo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que tendríamos que considerar como decir, cuidado, esto ya no es, digamos, normal, ¿no? Bueno, sobre todo nos centraríamos, además, desde AMAI estamos ahora haciendo un programa con colegios de la Comunidad de Madrid para intentar darles unas pautas para hacer prevención, ¿no? de salud mental dentro de los centros, pero sobre todo prestaríamos atención a dos lugares, y dentro de esos dos lugares es donde más se suelen presentar estos síntomas. Primero, en el aula. Aquí los maestros y las maestras ya les pedimos muchas cosas, pero tenemos que pedirles que pongan especial atención cuando un alumno no se involucra, cuando no tiene dinámicas sociales, cuando se aísla o cuando no presta atención a la clase o a las dinámicas de la clase. Este sería uno de los puntos importantes. Y luego en casa. En casa tenemos que empezar a prestar atención si hay dinámicas de estrés, si hay dinámicas de ansiedad, que se suelen presentar pues con dolores repentinos, malestar de cualquier tipo, ya sea físico o ya sea de indisposición, insomnio, falta de apetito,
pocas ganas de hacer cosas, incluso de jugar, y sobre todo si vemos alguna actitud demasiado evitativa con el cole. Esto sobre todo lo vemos ahora a la vuelta al cole, cuando los niños o las niñas, en vez de percibir el colegio como un lugar de divertimento o de conocer, lo evitan, les nota miedo y que están temerosos de volver al centro, ¿no? Ahí es donde más lo podemos ver también. Sí. Bueno, el patio, el recreo, eran los lugares, hace muchos años, quizá, o unos cuantos años, eran el lugar donde se producía la socialización, es decir, el fenómeno positivo, indudablemente el contacto entre chicos, la socialización, pero también el patio tenía esos riesgos. Algunos lo hemos vivido, seguro, y todos lo hemos vivido, y sabíamos quiénes eran los malos, digamos, del patio, y a quienes amenazaban a veces. Es decir, el patio sigue siendo, Miguel, un lugar, digamos, en el cual en estas aproximaciones que estáis haciendo y trabajo que estáis haciendo con los colegios ponéis atención. Sigue siendo un lugar, digamos, importante para el diagnóstico y también para los tratamientos posibles. Sí, desde luego. Al final hay una dinámica muy importante de los niños, que es el juego. El juego al final es la manera más fácil o más intuitiva de socializar en los niños, incluso en los preadolescentes. Entonces, cuando vemos que hay alguna dinámica alterada dentro del juego, ¿no? Ya sea del deporte, ¿no? Muchos niños que juegan al fútbol o que hacen alguna dinámica, pues como saltar a la comba o simplemente el pilla-pilla, cosas de toda la vida también, pero que vemos que hay niños que no participan en estas dinámicas, cuando vemos que hay niñas que a lo mejor están fuera de estas dinámicas y que se ríen o que señalan o que muestran alguna hostilidad cuando alguno de estos intenta entrar en sus dinámicas, esos son ya señales, pues a veces de lo que conocemos a veces en el trabajo como moving, pero que también pueden empezar a ser signos de, ya sea de bullying, de acoso o de malestar del niño o de la niña dentro del espacio del recreo. Como te digo, al final el recreo es donde se tiene que dinamizar lo social dentro del colegio, ¿no? Al final en las clases está más lo académico y en el recreo es donde está la parte social. Y como te decía antes, el juego al final es la dinámica más intuitiva para los niños. ¿Te llama la atención el dato de que sea una mayoría, un 64% de varones los que, digamos, producen el acoso, el bullying, etcétera? ¿Te llama la atención o ya se conoce? Es un dato que vosotros los psicólogos ya lo conocéis, y también el grupo. Es decir, realmente el acoso, el bullying, este tipo de amenazas a la psicología del ser humano, en este caso de los chicos, realmente tiene esas dos condiciones, por lo que leemos en el informe. Por una parte varones y por otra parte en grupo. A ver, sobre todo, aquí son dos dinámicas que vienen un poco de toda la vida también, ¿no? Al final el acoso no lo suele proporcionar uno hacia un grupo, sino es el grupo hacia uno, normalmente hacia el que se aísla. Por eso el aislamiento ya es una señal de alarma, ¿de acuerdo? Cuando algún niño o alguna niña está aislada, ya hay que preguntarse por qué está aislado, ¿no? Y seguramente detrás del por qué podemos encontrar alguno de estos grupos que a lo mejor no llegando a nada peligroso, pero sí ya lo señalan o lo pueden llegar a maltratar de alguna manera. Y en el caso de que sean normalmente los chicos, es una dinámica también conocida, sobre todo porque los chicos muchas veces en las dinámicas del juego hay mucha competencia, ¿no? Y en esa competencia muchas veces el perdedor o el que no lo hace bien o el que no es capaz de entrar en esas dinámicas competitivas, porque a veces incluso hay propios niños o niñas que rehúsan de hacer competencia, no les gusta competir por la razón o el motivo que sea. Pues claro, el no querer competir o el no ser bueno en las competiciones que muchas veces se dan en los juegos de los niños, pues les condena al aislamiento y luego posteriormente al señalamiento y a veces a la condición del maltrato. Muy bien. ¿Cuáles son los protocolos que estáis implementando en este programa de colaboración de AMAI, TLP con los colegios? ¿Cuáles son, digamos, en estos momentos esos protocolos que estáis haciendo? Bueno, lo primero que estamos intentando es hacer un programa de información, pues un poco lo que te he puesto hoy encima de la mesa, ¿no? Pues ver cuáles son las señales importantes a tener en cuenta, sobre todo dentro del aula, y también si en la medida de lo posible pues que se las puedan transmitir a los padres, ¿no? Oye, qué señales son importantes tener en cuenta cuando se puedan presentar, y luego pues dinámicas que tengan que ver, una vez se localiza algún foco problemático, alguna dificultad, algún síntoma psicológico,
pues cómo abordarlo, ¿no? A día de hoy tenemos mucha suerte y la figura de psicólogo es una figura ya instaurada en el propio centro, entonces normalmente es el propio orientador del colegio o el propio psicólogo del colegio el que puede llevar a cabo alguna dinámica de protección. Pero en el caso de que, bueno, pues el niño o la niña esté sufriendo algún síntoma, pues un pelín más grave, un pelín más difícil, pues bueno, ya luego intentar derivarlo a algún servicio, ¿no? Entonces se facilita todas estas dinámicas de cómo hay que hacerlo, ¿no? De primero ponerlo en conocimiento de los padres, si los padres tienen un conocimiento, poder ponerlo en conjunto también con el centro y después intentar hacer una estrategia conjunta entre padres y centro para abordar la problemática, si es en el caso de que sea acoso o si es en el caso de que hay alguna sintomatología psicológica. ¿no? Sí. Viene al caso el tema del acoso, porque yo creo que realmente la afectación psicológica que tiene el bullying y el ciberbullying es terrible, o sea, es letal, ¿no? Entonces, la afectación psicológica es un elemento más allá, digamos, de la degradación que supone para la víctima, pero es que además tiene esas consecuencias psicológicas que vosotros lo veis permanentemente como psicólogos. Y además ahora has localizado ahora una palabra importante, ¿no? El ciberbullying, que además se mete dentro del centro de estudios, pero que no pertenece al centro de estudios. Muchos profesores y profesoras se ven un poco sin recursos para tratar ese tipo de temas, porque claro, al final a día de hoy el móvil es una cosa muy del día a día, todo el mundo lo posee y lo tiene y puede hacer un uso más o menos libre de él. Entonces, eso cómo lo controlas y cómo lo manejas. Todavía hay mucha dificultad para generar fronteras con ese tipo de cosas que afectan al aula, afectan a la dinámica del aula, pero que luego los centros no pueden tampoco hacer mucho. Claro, porque la prolongación de este tipo de herramientas, instrumentos, está en casa, está en el hogar. Y los padres tenemos experiencia de que realmente digamos la habitación, el dormitorio, de los chicos es un territorio comanche, es un territorio vedado, es un territorio que realmente una cosa es la intimidad, que es fantástico, que un chico tenga su intimidad y que tenga su espacio, pero claro, hoy en día con las herramientas estas tecnológicas, realmente eso se convierte en un espacio, digamos, sin códigos. Y ahí es muy difícil entrar, tanto los psicólogos como los padres, educadores, y eso es una dificultad añadida, porque aunque actúe sobre la escuela, que me parece clave, ¿no? Sin duda, pero hay una prolongación de la escuela a través del hogar. Sí, porque al final lo social ahora, a través del teléfono móvil, es casi 24/7 y claro, al final también el niño o la niña que, bueno, pues que también está sufriendo dentro de su interior, luego a la hora de si tiene algún acosador, algún maltratador en el cole o en algo, pues también se traslada a las redes sociales con toda la trascendencia que eso tiene luego también, que hay otros que lo ven, que hay otros que lo comparten, que hay otros que se lo pueden señalar, ¿no? Pues lo que has dicho, ¿no? Lo de imágenes retocadas, que además cada día lo estamos viendo más en las dinámicas adolescentes y el daño que eso luego produce a nivel de autoestima es muy grande. Es muy grande, sí. Bueno, desde luego el trastorno límite de la personalidad sabemos que es una de las patologías más graves, ¿no? del ámbito de la psicología. Y ya en el territorio, digamos, de la escuela es posible, Miguel, digamos, también seleccionar o detectar cuáles son los trastornos mentales que pueden, digo, no hipotéticamente, no necesariamente el universo es que todo niño va a pasar por eso, no, por supuesto que no, pero digamos cuáles son los riesgos psicológicos, por ponerle nombre, que ya sabemos que a veces es muy fronterizo todo esto, ¿no? Pero se ponen nombres, pues depresión, trastorno de la alimentación, trastorno límite de la personalidad, psicosis, o sea, depresión. ¿Cuáles son, digamos, los trastornos que vosotros, por la experiencia de estos protocolos que estáis realizando, cuáles son los riesgos que hay más definidos? Bueno, te diría, por poner también un poco de contexto, esto normalmente la sintomatología que más solemos ver es al principio de la adolescencia,
entre los 12 y los 16 años es cuando ya podemos empezar a ver tal vez síntomas más claros, aunque eso no significa que en niños o en niñas más jóvenes no se puedan encontrar, pero sobre todo lo que más encontramos a día de hoy son problemas de depresión y problemas de ansiedad, a veces también trastornos de la desorganización, ¿no? O sea, trastornos que tienen que ver con la desorganización, pues por ejemplo lo que hablabas de la alimentación, ¿no? De la desorganización de la alimentación de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que vemos es la depresión, pues con esta a veces apatía, falta de ganas, presencia de vacío existencial, cosas de este estilo, y luego la ansiedad, que muchas veces la vemos en forma de estrés en los niños, de irritabilidad, de dolor en la tripa, de este tipo de cosas, y luego desorganización, a veces también desorganización en la gestión de los impulsos o desorganización a la hora de la alimentación o del sueño, ¿no? Hemos hablado de edades, de rango de edades. ¿En qué rango de edades se sitúan, digamos, donde hay que vigilar más? Ya sabemos que todas las edades hay que vigilarlas según los patrones que tú has descrito aquí, pero, digamos, ¿dónde entramos en territorio, digamos, de máximo riesgo? Entre los 12, 13 es ya un momento en el que empezar a prestar atención a dinámicas sociales, a dinámicas de autoconcepto y de autoestima y a dinámicas de gestión de impulsos, ¿no? Es decir, cuando surge la pubertad hay una gran dinámica de impulsos y hay que empezar a ver cómo los chicos y las chicas empiezan a gestionar este tipo de cosas y cómo se relacionan con su grupo de pares, cómo se relacionan con la autoridad, papá, mamá, los profes. Ya ahí podemos empezar a ver cómo se convive con este tipo de aspectos, porque hasta los 12, 13, 14 también puede ser, casi toda la gestión de muchos de estos aspectos la hacen papá y mamá, ¿no? O en el cole. Pero a partir de esta edad, que es cuando se entra un poco en el instituto para tener la referencia, ahí es donde ya el niño o la niña ya tiene que empezar a gestionar esas cosas un poco de forma más autónoma y donde empezamos a poder ver señales un poco más claras. Precisamente en estas edades, por experiencia y comentarios, ¿no? Están surgiendo conflictos, desde luego por la personalidad, esto ha sido de toda la vida, pero por la condición sexual. Por las relaciones sexuales prematuras, por la condición y la identidad. ¿Estáis realmente detectando esto y hay preocupación en la comunidad de psicólogos por esta situación en la escuela? Porque hay, digamos, una novedad muy y que los padres, por cierto, no saben muchas veces cómo abordar, porque es muy novedoso, yo creo, en el ámbito educativo, ¿no? La condición sexual. Bueno, yo creo que la condición sexual es una cosa que en la consulta se trabaja con mucha normalidad y con mucha naturalidad, no sé si un poco más o un poco menos que lo habitual de hace tiempo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema del tanto acceso a redes sociales y con la sexualización que hay alrededor de las redes sociales y los mensajes que muchas veces se mandan desde redes sociales que no se pueden controlar y que no se miden, a veces sí que lleva a la mala interpretación de algunos conceptos que tienen que ver con la sexualidad, que sabemos que son muy delicados y que luego alrededor de esas edades, pues al final son personas que están explorando la sexualidad, no tienen conocimiento, no entienden los baremos y no entienden las dinámicas todavía. Entonces, claro, cuando ven algo a veces, ya te digo, en el móvil, lo creen de una manera cuando realmente no tienen una experiencia para contrastarlo, ¿no? Entonces, la sexualidad es una cosa que en la adolescencia siempre es peligrosa y siempre hay que manejar con cuidado de alguna manera, ¿no? Sí, me da la impresión de que es un poco moda. Estamos entrando en ese territorio tan delicado. Por una parte, la autonomía personal, que es tan importante para que tenga, digamos, la maduración que todo ser humano necesita, pero por otra parte sí que estamos entrando en territorios, entiendo, y por experiencia personal, de que estamos en un momento que estas experiencias no se habían tenido en el pasado y lleva a una confusión, en muchos casos, que los psicólogos tenéis que atender. Yo creo que este fenómeno se está produciendo, no tiene por qué derivar, desde luego, en trastornos mentales, pero sí que es un momento delicado en ese plano, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, pues entender que la sexualidad es una cosa que se tiene que ir explorando, que se tiene que ir conociendo, que al principio lo que uno tiene no son afirmaciones, sino que uno lo que va encontrando es una exploración, va encontrando cosas y tiene luego que ir reafirmándolas con el paso de los años, ¿no? Que al final hay, por eso se entiende la edad adulta como una reafirmación personal, pero ahí hay que pasar por una fase de exploración larga.
Solo en lo que es el ámbito escolar, con lo que estáis trabajando desde AMAI TLP, los actores, supongo, son los educadores o profesores, son las asociaciones de padres, supongo que es importantísima la intervención de las asociaciones de padres o de los padres, y desde luego del psicólogo del centro, que espero que él siga incrementándose el número de psicólogos en los centros educativos, porque es una de las carencias más evidentes que tenemos, ¿no? Cuando se va a necesitar esa atención de psicólogo, pues resulta que en el centro determinado X, pues es que nosotros aquí no tenemos psicólogo, ¿no? Entonces no, tenemos educador, ya bien, pero es que un psicólogo es un psicólogo, con perdón de los educadores, que seguro que son formidables, pero en fin, un psicólogo es un profesional, ¿no? Sí, ¿no? Incluso con trabajadores del centro, con las propias personas que trabajan a veces en los comedores, BDLs, hemos hablado con secretarias, con gente del centro, porque al final, como son talleres un poco pues un poco más abiertos, pues un poco quien quiera, nosotros los ofertamos en el centro y a partir de ahí pues se apuntan profes, se apuntan, pues ya te digo, incluso propios trabajadores que quieren saber un poco más. Muchas personas se acercan también porque tienen dudas o les surgen cosas, ¿no? Oye, pues yo tengo un niño, ¿qué le pasa esto en el comedor o le pasa esto en el recreo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pues también es un espacio en el que tienen un contacto con un psicólogo y pueden ir resolviendo sus propias dudas. A veces puede estar dentro de la salud mental, a veces está dentro de la gestión emocional de los niños o de algún tipo de desorganización. Oye, pues yo veo que este niño no come o que le pasa esto o que se angustia mucho con la comida. Cosas de este estilo, ¿no? Te preguntan y es un espacio también para que ellos también puedan preguntar y saber un poco más, ¿no? Aquí en nuestro espacio salud mental hay muchos oyentes, nos constan parejas jóvenes, chicos que están probablemente en el colegio. Entonces, lógicamente, estos padres, estos temas les interesan muchísimo. Si hay algunos de ellos que querrían que por su colegio pasaran estos talleres, pasara por tanto a AMAI TLP, ¿hay alguna forma de que efectivamente, oye, pues vamos a su colegio de usted, señora, señor, padre, sí, podemos hacerlo, o si nos están escuchando, pues no sé, gerentes, ¿no? de colegios, educadores, el mensaje que se les puede lanzar es que AMAI TLP puede, acercarse a ese colegio. Total, no, ese es el plan. El plan es, esto está abierto para todo el mundo, incluso institutos, aunque lo hemos enfocado un poco más en coles, pero puede ser institutos, centros de estudios en general. Nosotros nos desplazamos, intentamos además acomodarnos un poco al tiempo o al espacio que nos puedan ofrecer, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es meterse en nuestra página web o ponerse en contacto con nosotros y ya nos ponemos en marcha para intentar encontrar una fecha, un espacio, como sea, da igual, nos adaptamos y al final lo que queremos es brindar ese espacio, ¿no? Magnífico, pues ahí queda el mensaje, Miguel. Te agradecemos muchísimo tu presencia, haber venido en vivo, en directo, a este programa Salud Mental, en este espacio precisamente de la Fundación AMAI TLP. Miguel Ripoll es psicólogo general sanitario, especialista en el tratamiento de trastornos de la personalidad, además de psicólogo en la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI TLP. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión, ya vas a ser repetidor en el mejor sentido, así que esperamos tenerte aquí una vez más para esas explicaciones tan claras y tan nítidas que das, y muchas gracias por tu capacidad de comunicación. Gracias a ti, Ricardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.